Queridos amigos, hemos llegado ya a la lección número 11. Qué rápido pasa el tiempo y yo creo que hemos disfrutado parte de esta travesía del estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que bienvenidos sean cada uno de ustedes, ¿sí? Y les quiero invitar a poder suscribirse, compartir, comentar, si es que este estudio está siendo de bendición para con cada uno de ustedes. Antes de poder empezar la lección número 11, quiero que podamos orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Padre eterno, gracias Señor una vez más por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Y como todas estas semanas, Señor, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos ayude en la comprensión de tu palabra, Señor. Danos sabiduría, impresiona, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones y permite que tu verdad, una vez más, Señor, pueda santificarnos, pueda sanarnos, pueda transformarnos y cultivarnos para tu honra y tu gloria, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de la lección número 11 es El conflicto inminente. Y el texto base de esta semana está en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, y dice así, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. La lección de esta semana se propone algo, y es finalmente que nosotros podamos comprender el juicio, la crisis, el conflicto que está por venir. Y obviamente este conflicto más allá, ¿sí? Que no tiene ningún énfasis en algún conflicto bélico, de guerra, de matanza, de golpe, y tiene este conflicto como esencia la adoración. Y es lo que se propone en la lección esta semana. Sí, el objetivo es eso, que nosotros podamos comprender el conflicto que se avecina en torno a la adoración. En segundo lugar, por encima de esta comprensión del conflicto que ha de venir y someter a todos los seres humanos en este planeta Tierra, tenemos que poder comprender cómo atravesar este conflicto. Y es uno de los énfasis que nosotros podemos comprender en el estudio de esta semana. Recuerden que la temática que estamos desarrollando durante todo este trimestre es acerca del gran conflicto entre el bien y el mal, el cual tú y yo somos parte. Entonces, es eso, sin antes también recordar que la lección está basada, o parte del desarrollo de ella, en lo que es el libro El conflicto en los siglos, y el de esta semana está el capítulo 36 y 37 como aquellos capítulos que nos pueden ayudar a la comprensión del estudio de esta semana. Sin más, quiero que podamos finalmente adentrarnos en el estudio de esta semana, y lo voy a hacer precisamente con 3 puntos que yo creo que son esenciales para poder sí comentar lo que es la lección número 11 de esta semana. El primer punto es acerca del conflicto que se avecina, como bíblicamente nosotros podemos ver en la profecía lo que se avecina o lo que ha de venir. En segundo punto vamos a ver un conflicto sí, pasado, que ha sido uno de los más recientes, el cual nosotros podemos palpar por la historia, ¿sí? Y que de hecho fue hasta 1798 cuando este conflicto se dio según la profecía, y es lo que vamos a ver. Y por último, el conflicto que ha de venir, cómo será, de qué manera será, ¿sí? Y cómo nosotros podemos finalmente atravesar este conflicto en el nombre de Dios. Primer punto, el conflicto que se avecina. Quiero que me acompañes al Apocalipsis, al libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, ¿sí? Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, estaba aquí en el libro de Juan, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que de hecho el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y que se le dijo a Juan, escribe las cosas, las que son, las que han de ser. Entonces, el libro de Apocalipsis nos ayuda a eso, a comprender no solamente ya en este tiempo que nosotros vivimos, las cosas ya que han sucedido a partir de que se le dio a Juan, pero también lo que vendrá inclusive después de nosotros. Y el libro de Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, nosotros encontramos el mensaje de los 3 ángeles. Y claro está que el mensaje del primer ángel dice así,
el versículo 6, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice así, decía a gran voz, teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cuando nosotros queremos aplicar este mensaje del primer ángel, históricamente nosotros comprendemos que esto se dio a partir de 1844, cuando, según la profecía, algunos la malinterpretaron creyendo que Cristo venía, pero nosotros vimos históricamente en las lecciones pasadas que era que Jesús había de empezar el juicio investigador o el día de la expiación, como se le decía, o como se ilustró a través del santuario lo que finalmente ocurrió en 1844. Entonces, si el juicio empezó en 1844 y fue el mensaje del primer ángel, nosotros los siguientes mensajes que se dan de los otros dos ángeles son también acontecimientos históricos que han de venir para con el planeta Tierra. Y dice entonces el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ya el mensaje del tercer ángel nosotros vemos aquí donde se profetiza este conflicto que ha de venir, el conflicto inminente. Y dice, y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí está lo que se avecina, ese conflicto donde el ser humano serán sometidos o serán tal vez chantajeados, o serán obligados, oprimidos a adorar a la bestia. Dice así, vuelvo a repetir el versículo 9, y un tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia. Nosotros hemos visto en el mensaje del primer ángel, que cuando la hora de su juicio ha empezado, seguidamente dijo, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es por eso que este conflicto tiene como esencia la adoración. Adoración, en este caso, que Dios nos hace, adorar a Él como creador, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, o también llegará un momento en que nuestra adoración será algo visible. Tal vez hoy cada quien adora a lo que piensa, lo que ellos consideran que debe ser adorado, tal vez no consideran algo importante la adoración en sus vidas. Pero es algo que nosotros debemos de considerar porque la Biblia, el conflicto cósmico, habla precisamente de este asunto, de la adoración. Entonces, ese es el conflicto que se avecina. Llegará el momento en que se obligará a una falsa adoración y ahí nosotros tendremos que decidir si realmente adoramos al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y toda la fuente de las aguas, o tal vez adoramos a la bestia por tal vez estar en amenazas nuestra propia vida. A lo largo de toda la Biblia esto se ha visto, mira, desde por ejemplo Caín y Abel, ¿qué pasó? Un problema de adoración ocasionó la muerte de Abel. Caín se airó contra su hermano y lo mató. Y a lo largo de toda la historia, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Egipto con el pueblo de Israel. No quería dejar que el pueblo de Israel fuera al desierto porque Dios le dijo, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Entonces, todo aquello que se interpone, todo aquello que suprime la adoración a Dios, esto forma parte del gran conflicto. Y es por eso que cada una de nuestras decisiones tiene estas, vamos a decirlo así, tiene esto detrás. Ya todas nuestras decisiones están en base a eso, a quién realmente estamos adorando, ¿no? Es por eso que, como decía Pablo, si es que comas, si es que bebes, hazlo todo para gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras decisiones que tomamos van en relación a eso, a que finalmente Dios sea glorificado, a que nosotros podamos adorar a Dios. ¿Y cómo le hizo o le dijo Jesús a
a la mujer samaritana. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. A veces queremos resumir la adoración a un templo, a un lugar, a una situación, pero la verdad es que nosotros somos por naturaleza adoradores. Por eso es que el pueblo de Israel por muchas veces cuando no adoraba a Dios, ¿en qué caía? En lo que dice la Biblia, que es idolatría. Entonces esto forma parte del gran conflicto que se avecina. Y es el primer punto. Yo creo que definitivamente llegará este momento en que nosotros o nuestra adoración se verá, nuestra adoración realmente es algo que se dejará ver por nuestras decisiones. ¿Ya? Vamos entonces a lo que es el segundo punto, que es el conflicto que ya ha pasado, y uno de estos conflictos que ya ha pasado, quiero que podamos ver el más cercano que nosotros hemos experimentado, que fue el que se llevó a cabo desde el año 538 hasta el año 1798. ¿Será que eso estaba profetizado? Sin lugar a duda que sí. Y es por eso que quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Nosotros vamos a encontrar ahí dos bestias. Y la primera bestia va desde el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Qué características tiene esta bestia? Bueno, cuando nosotros vemos las características de esta bestia, si quieres podemos leer el versículo 1. En primer lugar dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Entonces aquí encontramos básicamente las características de esta primera bestia. ¿Qué características tiene? Bueno, nosotros vemos que tiene cuernos, tiene 10 cuernos, tiene 10 diademas, tiene 7 cabezas, es semejante a un leopardo, tiene boca de león, tiene pies, tiene pies de oso. Y es interesante que antes que nosotros podamos ver tal vez esas características, es que nosotros podamos preguntarnos, sí, es una bestia, y a qué podemos nosotros entender por bestias, ¿no? Por bestia. Bueno, cuando nosotros queremos ver precisamente este asunto de bestia, qué significa una bestia, nosotros tenemos que irnos al libro de Daniel, y tú vas a leer el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, y vamos a poder finalmente comprender cada una de ellas. El tiempo no da para tal vez explicar cada uno de esos capítulos, ¿sí? Pero por ejemplo, el capítulo 2, la Biblia habla del sueño que Nabucodonosor tuvo acerca del desarrollo histórico que se iba a dar a través de varios imperios, partiendo con el de él, de Babilonia. Representaban la cabeza de oro como Babilonia. Después nosotros tenemos también los medos y los persas, tenemos los griegos, después tenemos también el imperio romano, y así, ¿no? Sucesivamente se dan esos metales en ese sueño que se le da a Nabucodonosor. En paralelo a eso hay un lenguaje que permite que nosotros podamos poner en paralelo ahora la visión que se le da a Daniel en el capítulo 7 de Daniel. ¿Cuál es esa visión? ¿De qué manera Daniel recibe, en este caso, lo mismo que recibió Nabucodonosor, pero de forma diferente? Tal vez para ampliar precisamente la comprensión de lo que había de venir o el comportamiento de estos reinos que se iban a desarrollar. Y claro, Daniel recibe la visión de estos reinos de forma animada, es decir, a través de animales. Nosotros vemos que, por ejemplo, el primer animal que Daniel ve en la visión para representar a Babilonia es un león alado, ¿sí? Un león alado. Entonces, así sucesivamente, nosotros vamos a ver en capítulo 7 de Daniel que también después del león alado viene el oso, ¿sí? Viene el leopardo también, y así nosotros vamos a comprender de forma interesante ya lo que, o con más detalle, la visión que se le dio a Nabucodonosor. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 8, aún más vamos a comprender, porque ahí se habla precisamente de en este caso, dos reinos
en específico, que son los medos y los persias, y son los griegos. ¿Y con qué se representan? Bueno, con animales, se representa también con bestias. Y ya esto se proyecta en el capítulo 8. Por lo tanto, cuando nosotros queremos poder comprender a qué habla o qué se refiere la bestia, ¿sí? Tenemos que comprender que se refiere a reinos, a poderes políticos, a gobierno, ¿sí? Ahora, ya entendiendo eso, nosotros vamos a comprender precisamente un poco más de esta bestia que nos está hablando el libro de Apocalipsis, capítulo 13, ya que dice que esta bestia ahora, en este caso Juan la ve de forma conjunta, ¿sí? Ya no ve animales separados, como lo vio Daniel o como se le dio a Daniel, sino que él ve una bestia con cada una de estas características, ¿está bien? Representando un poder, un gobierno o un reino. Entonces, he ahí la pregunta que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, nosotros vamos a ver que el dragón, dice, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Quiere decir que si nosotros comprendemos que el dragón, como dice Apocalipsis 12:9, sí, que es el diablo, que es Satanás, tenemos que comprender que el diablo y Satanás le dio el poder ¿a quién? A un gobierno, a un reino. Entonces, he ahí cuando nosotros seguimos en la comprensión de ello, que después que Satanás, el diablo, el dragón, le dio su poder, su trono y su gran autoridad, dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló, dice, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Lo que empezó como un poder político, llegó y terminó como un poder religioso. Cuando nosotros vemos la historia, ¿sí? Cuando nosotros queremos, en tal caso, aplicar esta bestia a lo largo de toda la historia, nosotros vamos a ver que, sin lugar a duda, esta bestia se aplica claramente a el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano ha sido aquel que ha tenido esas dos fases, ¿sí? En primer lugar, empezó como un imperio, ¿sí? Político, ya el Imperio Romano, que después nosotros sabemos y hemos visto a lo largo de varios estudios de este tema del gran conflicto, cómo Roma, por lo que decía Daniel, ya fue herida. ¿A través de qué fue herida? Bueno, recuerda que tenía 10 cuernos. De estos 10 cuernos, 3 de ellos fueron derribados y salió un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño empezó, como dice el libro de Daniel, a hablar con arrogancia y a hablar blasfemia. Eso nosotros lo aplicamos en la historia y también se aplica perfectamente al poder, al Imperio Romano, quien después de haber gobernado y tal vez dominado por muchos años a través de su poder político, después que ellos perdieron fuerza cuando Constantino trasladó la capital de Roma a Constantinopla, nosotros sabemos que las tribus bárbaras conquistaron, en este caso, a Roma. Y fue hasta el año 538 cuando Roma quedó liberada, ¿sí? Liberada. Y ahí donde el obispo de Roma tomó el liderazgo, ¿sí? Y ejerció el liderazgo, y Roma, habiendo perdido, en este caso, con Constantino, ese lugar donde era considerado la capital, ahora, claro, para devolver, vamos a decirlo así, la gloria al gobierno de Roma, el obispo de Roma tomó la autoridad, trajo de vuelta la capital ya de Roma, ya a la ciudad, y él empezó a poder ejercer precisamente el poder. Y ahí cuando se desarrolló todo lo que nosotros conocemos como el imperio, como la Iglesia católica. Ahora, es interesante que nosotros debemos de poder notar ya que esta bestia que estamos hablando de Apocalipsis capítulo 13, ya dice así, también se le dio en el versículo 5,
dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Sí? Cuando nosotros queremos comprender el asunto de blasfemia, qué es una blasfemia o a qué se está refiriendo la blasfemia, es algo similar de lo que quisieron acusar a Jesús. ¿Por qué quisieron acusar a Jesús? Mira lo que dice el libro de Marcos capítulo 14. Mira lo que dice el libro de Marcos capítulo 14. Libro de Marcos capítulo 14. Mira lo que dice el versículo 60 y 64. 60 y 64. Dice así: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondéis nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarando digno de muerte. ¿A quién acusaron de blasfemia? A Jesús. ¿Por qué? Porque había dicho que sí, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es así. También hay otra ocasión cuando Jesús perdona pecado, y ahí cuando los fariseos le dicen, pero ¿tú quién te crees? No blasfemas el nombre de Dios, porque solamente Dios es el único que tiene la prerrogativa de poder perdonar pecados. Entonces Jesús se atrevió a perdonar pecado, y obviamente nosotros sabemos por la Biblia que Jesús es Dios. Entonces podía perdonar pecado, pero para ellos era una blasfemia. Entonces blasfemia en la Biblia es y se considera todos aquellos que toman o quieren o pretenden ser como Dios. En este caso Jesús no blasfemó porque él era Dios, pero a lo largo de toda la historia, o en este caso, el poder que nosotros estamos viendo aquí de este reino, en su fase papal, en su fase religiosa, el Imperio Romano, dice el versículo 5 que nosotros acabamos de leer, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Esas blasfemias que Juan describe es precisamente porque esta bestia quiso hacerse pasar por Dios. Y ahí el detalle, que claro, cuando nosotros queremos poner en paralelo esto, te puedes ir al libro de Daniel, capítulo 7, y es la misma descripción que se tiene de este cuerno pequeño que derribó a 3 cuernos de los 10 que había, y que es considerado, y a partir de ese cuerno se consideró la otra fase del Imperio Romano, que era la fase religiosa, el imperio, en este caso la Iglesia Católica. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, el versículo 20. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan grande, que era tan diferente de todas las otras, espantosas en gran manera, que tenía dientes y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, es decir, el cuerno pequeño, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y ya cuando nosotros vemos el versículo 5, dice, hablará desde el versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3, que es el mismo cuerno pequeño. Y el versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Es ahí donde nosotros comprendemos que este cuerno pequeño es lo mismo que nosotros vemos acerca de esta bestia en Apocalipsis capítulo 13. Cuando dice el versículo 25 que este cuerno hablaba contra Dios, es precisamente no es aquel que de una forma se opone a Dios directamente, es aquel que intenta ser como Dios o
sí, pretende tener las mismas prerrogativas divinas. Se hace pasar por Dios. Eso es considerado en la Biblia como hablar contra Dios. Es tomar el nombre de Dios en vano. Es cuando yo digo soy cristiano, pero no sigo a Cristo o no hago lo que Cristo decía. Eso es blasfemia. Y aquí es considerado, aquí es descrito, y nosotros lo podemos ver claramente, que esto se aplica a esta fase del Imperio Romano, que es comprendido con la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuándo empezó esto? ¿Y por cuánto tiempo esto perduró? Bueno, nosotros, o ahí Daniel 7, nosotros acabamos de leer, Daniel 7:25 dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 13, mira lo que dice, Apocalipsis capítulo 13, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También dice aquí, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El versículo 5, ese era el texto que estaba buscando, donde podemos ver el tiempo. Dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Cuando nosotros vemos cuánto tiempo es 42 meses, 3 años y medio. El mismo tiempo que se profetiza en Daniel capítulo 7, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. ¿Ya? Entonces, he ahí cuando nosotros comprendemos que fue en este tiempo, partiendo desde que el obispo de Roma tomó lugar, que históricamente fue a partir del año 538, cuando el general Belisario ¿sí? derrotó a estas 3 tribus bárbaras y el obispo de Roma pudo tomar el liderato, y ahí empezó la nueva fase del imperio romano, en este caso religioso, la Iglesia Católica. Y esto se llevó ¿hasta dónde fue este tiempo? Bueno, este tiempo llevó hasta 1798, cuando el general Berthier, ¿sí? un general francés, sitió a Roma, y el Papa Pío VI, que era en aquel momento el que lideraba, el que gobernaba desde Roma, fue llevado cautivo por el general Berthier. Y es por eso que cuando nosotros vemos este periodo de tiempo, ¿qué sucedió en ese periodo de tiempo? Lo mismo que se profetiza Apocalipsis 13. ¿Qué dice Apocalipsis 13? Se le permitió, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, persiguió, mató a todos aquellos que no finalmente eran parte o profesaban o tal vez sí aceptaban lo que en este caso la Iglesia Católica decía que tenía que hacerse. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Entonces, he ahí que es esto uno de los conflictos que nosotros más cercanos que podemos experimentar, porque sin lugar a duda ha sido hasta la fecha el conflicto más cercano que como iglesia nosotros hemos experimentado, ¿sí? En este caso en persecución, en opresión, y cómo finalmente detrás de este conflicto ha sido Satanás el que ha tenido aliados, el que ha tenido instrumentos para poder oprimir al pueblo de Dios. Es interesante lo que nosotros podemos comprender precisamente en este conflicto que ya ha pasado, ¿sí? Que ya ha pasado. Esto estuvo en las profecías, ¿ya? Y es algo de lo cual nosotros debemos de poder tener en cuenta, porque también en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 13, nosotros vamos a encontrar una segunda bestia, y está ahí desde el versículo 11, y esto se va hasta el versículo, ¿sí? 18, ¿ya? Una segunda bestia. Ahora, y es el tercer punto que queda y nosotros podemos extraer para poder comprender lo que la lección de esta semana nos está queriendo enseñar. Ya vimos que se avecina un conflicto inminente, ya una crisis. Ahora, ya nosotros vimos que ha sucedido y
vamos a decirlo así, sí, hasta 1798 ha sido algo reciente para nuestro tiempo, que históricamente lo podemos comprobar con lo que la profecía ha dicho. Ahora, ¿qué ha de venir? Y es el conflicto que nosotros vamos a encontrar profetizado en esta segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, que va desde el versículo 11 hasta el versículo 18. La pregunta es, ¿de dónde sale esta bestia, esta segunda bestia? Bueno, esta bestia, dice el versículo 11, después vio otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿De dónde sale? Bueno, sale de la tierra. Si nosotros ponemos en comparación tierra, ¿a qué se está refiriendo? Y tal vez lo ponemos, vuelvo a repetir esto, ¿no? En comparación a lo que de dónde salió la primera bestia, que fue del mar. Mar, según Apocalipsis 17:15, significa pueblos, muchedumbres. Ya, ahora, tierra significa una población escasa, ¿está bien? O una escasa población, ya, donde no hay mucha gente. Ahora, es interesante que si nosotros queremos comprender un poquito más acerca de tierra, porque hay que tener mucho cuidado en su comprensión, porque se utiliza a veces para hablar de forma total ya a los habitantes de la tierra, de forma universal y todo lo demás. Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, ¿ya? Dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra, dice el versículo 16, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Nosotros sabemos que la iglesia, que había sido perseguida, los santos del Altísimo, una de las cosas que ayudó precisamente a poder poner fin a esto fue la Reforma Protestante, ¿sí? Iniciada por Martín Lutero y algunos otros. En segundo lugar, una de las cosas que le permitió poner fin a esto fue el iluminismo, o lo que hizo en este caso Francia, ¿no? Cuando apresó y llevó cautivo al líder máximo del papado, al Papa Pío VI. Pero también hubo un lugar, hubo una población donde se convirtió en el mayor lugar de habitantes, refugiados de Europa, donde finalmente nosotros, claro, hemos comprendido que era donde se perseguía a la gente, donde se oprimía a la gente. ¿Cuál fue esta tierra? ¿Cuál fue este lugar que nosotros podemos encontrar? Bueno, fue Norteamérica. Norteamérica puede ser comprendido como este lugar de tierra, en este caso de donde sale la bestia, pero que en primera instancia ayudó a la mujer cuando era perseguida, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a comprender un poquito más adelante, un poquito más acerca de esto de la tierra, pero porque cuando nosotros vemos a Estados Unidos o la tierra de Norteamérica surgir, desarrollarse como gobierno, es interesante las características que manifestó Norteamérica y también las características que tiene la bestia aquí, o cómo la bestia es descrita en el libro de Apocalipsis capítulo 11, que dice ahí que la bestia que subía de la tierra tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Dice, pero hablaba como dragón. Cordero en la Biblia se refiere a Cristo. No hay otro, vamos a decir, no, es un cordero. No, está hablando de un solo cordero, de el cordero, que en este caso esta bestia pretendía tener esta imagen como cordero, tal vez noble, inocente, ¿sí? Y por otro lado, encontramos una paradoja ahí, hablaba como dragón. Dragón en la Biblia ya lo hemos visto, que no es otro más, sino el diablo Satanás. Imagínate eso, que tiene cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Es decir, el comportamiento, la forma como iba a hablar, lo que iba a hablar, sin lugar a duda, iba a ser la manera como el dragón hablaba. Y esta bestia se constituye la segunda aliada de Satanás para el fin de los tiempos.
ya para este conflicto que se avecina y que ha de venir. Nosotros debemos de poder comprender, ¿sí? Acerca de esta característica de esta bestia. ¿Qué característica tenía Norteamérica? Bueno, una de sus características que permitió el éxito de Norteamérica fue el poder religioso, es decir, la libertad religiosa, abrazar a todo aquel no importando en quién creía. Estados Unidos es considerada un país libre, ¿sí? Que da o sí, propone aquella libertad religiosa para que tú adores, para que tú practiques la religión y las creencias que tú tengas. Por otro lado, también Estados Unidos, una de las cosas que le ha llevado a su éxito ha sido el poder también político, que también ha sido un poder que ha permitido abrazar a muchas personas y a muchos pueblos y a muchas lenguas. Y ahí donde, claro, Norteamérica siempre ha sido, vamos a decirlo así, el sueño de la mayoría de las personas, ¿no? Vivir en tierras norteamericanas. Y ustedes ven a lo largo de toda la historia cómo Estados Unidos se ha convertido en esta gran potencia, en esta gran nación. Ahora, he ahí el detalle de lo cual nosotros debemos de poder tener en cuenta, y es, claro, tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. ¿Será que hasta ahora Estados Unidos está hablando como dragón? ¿Será que hablará como dragón? Bueno, ¿o qué nos permite a nosotros creer que realmente este poder político, a pesar de que tiene un carácter, vamos a decirlo así, noble, inofensivo, llegará a hablar como dragón? Bueno, la misma Biblia lo dice cuando nosotros seguimos leyendo el versículo 12, el capítulo 13, dice que esta bestia, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También dice, hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Lo que empezó también con un poder político, ya nosotros vemos que también este poder político será utilizado para poder desvirtuar, redirigir, en este caso, la adoración, no solamente porque esta bestia o todo su impacto no es local, no es regional, sino es mundial, para redireccionar la adoración mundial a la bestia y al dragón que nosotros hemos comprendido, en este caso, que es el diablo y Satanás. Lo que mira esas palabras, ¿no? Lo que dice el versículo 12, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Y ya en el versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento para que la imagen hablara y hiciera matar a todo aquel que no lo adorara. He ahí lo interesante que nosotros podemos ver, ¿no? Acerca de esta bestia, cómo después de tener unas características nobles, tal vez inofensivas, empieza a tener un comportamiento, ¿sí? Como el dragón. Y es por eso que es considerada la segunda aliada de Satanás para finalmente, en este caso, llevar a cabo el último conflicto en esta tierra contra aquellos que adoran a Dios. Ustedes pueden ver el versículo 12, el versículo 14 que habla de engaño, el versículo 15 que lo acababa de leer, que mandaba matar. Pueden leer el versículo también el 16, el 17, que de hecho esta bestia impondrá, ¿sí? Algunas medidas económicas para que finalmente esta adoración se dé. Y cuando yo te digo que esto no va a ser de forma local o regional, o que bueno, Estados Unidos sacará una ley o una medida para los Estados Unidos, no, porque dice la misma Biblia que hace que todos los habitantes, cuando tú lees el versículo 16, y hacía
que a todos, pequeños y grandes, pobres y libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. Está hablando de forma totalitaria, de forma universal. Y vuelvo a repetir, a pesar de que esta bestia sale de la tierra, ya de una escasa población, de un gobierno que tal vez no se veía tantas perspectivas de vida o de desarrollo o cómo llegó a convertirse finalmente, las decisiones que llegará a tomar este gobierno serán de impacto universal, de impacto global. ¿Ya? Hay algo que nosotros debemos de destacar cuando nosotros hablamos de la bestia, y es lo que dice precisamente todo el capítulo 12, ¿ya? Porque ahí vamos a comprender un poquito más acerca de este conflicto que existe y cómo Satanás usa, ¿no?, distintos medios, distintos instrumentos para poder, en este caso, seguir, ¿no?, manifestando este conflicto contra Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 12, tú vas a ver desde el 1 hasta el 6, ya he ahí cuando dice otra señal. El versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal apareció también en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas tenían 10 diademas. Su cola arrastró la tercera parte del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar ¿a quién? A su hijo tan pronto como naciera. ¿Contra quién es la guerra? Nosotros vemos aquí en primer lugar que el dragón está airado y quiere destruir y acabar ¿a quién? Al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero el mismo texto dice que el Hijo de Dios fue arrebatado para su trono, para con Dios y para su trono. Es decir, Satanás no pudo destruir al Hijo de Dios. Y nosotros sabemos que el Hijo de Dios, cuando estuvo en esta tierra, sí fue arremetido de parte de Satanás para con él. Ahora, ¿qué pasa? Ya el Hijo de Dios no está en esta tierra. ¿Qué hace Satanás? Desde el versículo 6, la mujer huye al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. Y ahí cuando se da el trasfondo de que esta guerra viene desde el cielo, entonces hubo una batalla, hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban. El dragón, dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, hasta que no se halló lugar para ellos y fue lanzado a la tierra. Y claro, cuando fue lanzado a la tierra, nosotros nos damos cuenta, el versículo ya 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió ahora a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y ahí cuando finalmente nosotros vemos el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, cómo Satanás puede y lucha contra Dios a través de los hijos de Dios. Cuando tú ves a lo largo de toda la Escritura, sin lugar a duda, Satanás siempre ha perseguido a los hijos de Dios. Cuando ya no pudo batallar en el cielo, fue arrojado a la tierra, logró engañar a Eva. Es ahí cuando la descendencia ya se divide, los hijos de Caín, los hijos, en este caso, de Set, si no me equivoco, el otro hijo que nació de Adán y Eva, hasta que siempre ellos se disputaban, hasta que vino Cristo Jesús. Satanás intentó destruir a Cristo Jesús se fue y Satanás sigue esta batalla. Lo cierto es que nunca Satanás ha ganado esta guerra. En todo momento Dios ha vencido, Dios ha triunfado, los hijos de Dios han podido lograr vencer y obtener victoria en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de poder abrazar y tomar en cuenta en esta lección, porque yo creo que es un punto importante y un énfasis que nosotros debemos de poder hacer, ¿no? El hecho de que como en Cristo Jesús o como los hijos de Dios, en todo momento lo que conocen es victoria. Caín y Abel, a pesar de que murió, su vida fue reservada para vida eterna. Mira Noé, ¿sí? Aquel que le decían
loco y todo lo demás, su vida fue preservada también porque creyó ¿en quién? En Dios. Si tú sigues la historia, Abraham, cuando tú ves a José, cuando tú ves en este caso al pueblo de Israel, que Faraón los oprimía, Dios los sacó con mano fuerte, los liberó. Cuando tú ves al pueblo de Israel siendo llevado a la tierra de Canaán, siempre y a pesar de que Satanás pone trabas, intenta destruir a su pueblo, Dios siempre protege a su pueblo, Dios siempre le da la victoria y Dios siempre los lleva hacia puerto seguro. Y no va a ser distinto en este conflicto que se avecina, así como lo profetiza esta segunda bestia, esta segunda aliada de Satanás. Ha de venir este conflicto, pero nosotros debemos de permanecer fiel y firme en este conflicto, atravesar este conflicto. Y si hay una manera para poder atravesarlos, por ejemplo, nosotros tenemos lo que pasó en el libro de Daniel, y con este texto termino. Sí, mira lo que dice el libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Cuando nosotros leemos a partir del versículo 13, ¿no? El versículo 16, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor le había dado una orden de arresto y también de poder acabar con la vida de ellos. ¿Y qué le responden ellos? Dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Cuando tú ves lo que pasó, tú vas a ver finalmente cuando Nabucodonosor se acerca. Dice entonces Nabucodonosor, porque ellos fueron echados al horno de fuego. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Pero antes de ello, nosotros vamos a comprender el versículo 24. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4.º hombre era semejante a un hijo de los dioses. Ese era el Hijo de Dios, que estaba con los 3 jóvenes hebreos, con los hijos de Dios, en medio de esta dificultad, atravesando esta sentencia de muerte, pero también acompañándolos en la fidelidad de ellos hacia el Dios de Israel. Querida familia, no hay otra manera de atravesar este conflicto si no es al lado de Cristo Jesús. Si es en la vida, si es en la muerte, de Cristo somos. Y mientras nosotros seamos de Cristo, tendremos esperanza siempre de vida eterna. Que el Señor te pueda bendecir, que podamos seguir estudiando su palabra y que nuestra confianza en Él pueda ser permanente y perseverante hasta el final. Dios te bendiga.